o para estar, perdón, en condiciones de poner atención y de estar atentos para captar las circunstancias de tiempo y lugar de cada caso y situación que se nos presenta. Hablábamos ayer de las formas de represión de la atención, que son la opinión pública o la opinión de los demás. Solamente quiero hacer algunas aclaraciones sobre estos puntos. La palabra opinión, opinio, significa parecer. El parecer es meramente sensible. No, cuando se habla normalmente de opinión, se habla de lo que aparece frente a mí y el parecer que eso me produce. Es decir, son imágenes percibidas por los sentidos. Dicho de otra forma, la opinión no necesariamente está procesada por la inteligencia. La opinión es un mundo o pertenece a un mundo de apariencias. Cuando vemos los cuestionarios o las entrevistas de opinión que se hacen en la televisión, por ejemplo, normalmente pues se detiene en la calle a cualquier transeúnte y no se le pregunta si tiene un doctorado en el tema sobre el que se le va a preguntar. Normalmente lo que se le pregunta es su parecer, es decir, sin saber quién es la persona y dentro de sus posibles limitaciones, pues lo único que tiene que decir es desde fuera, sensorialmente, sensiblemente, qué le parece, es decir, qué es lo que ve. Menciono esto porque el estoicismo que vamos a ver a continuación, la doctrina estoica de Séneca, especialmente como doctrina ética del comportamiento, desprecia comúnmente la opinión, ¿no? Tiene un desprecio por la opinión. Ese desprecio por la opinión pública o por la opinión de los demás no significa que no los atienda, que no atienda a la opinión de los demás. Lo que significa es que la ética basada en la atención exige una concentración en sí mismo y en el problema de tal manera que los pareceres, las opiniones, las apariencias no pueden afectar, muchísimas gracias, no pueden afectar al proceso decisorio, por ejemplo, en el caso de un juez. Muchísimas gracias, Alejandra, qué amable. Entonces, la opinión no es un juicio, la opinión no es un razonamiento, la opinión nunca jamás es abstracta ni se puede conceptualizar, no es filosofía, no es metafísica, no tiene ningún nivel de abstracción. ¿Importa la opinión? Sí, pero la opinión depende fundamentalmente de la percepción sensorial de una imagen exterior. ¿Se fijan? Por eso la opinión es relativa y es hasta cierto punto, como les he dicho, despreciada, por decirlo de algún modo, por la filosofía de la atención plena, concretamente de Séneca, porque afecta, ¿no? Afecta. Y además les voy a decir una cosa, la apariencia percibida por los sentidos, pues nunca será necesariamente justa porque no hay un conocimiento real de las cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes lo perciban así, pero muchas veces en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, parece que se erigen en jueces de distrito los de las redes sociales. Entonces, antes de que los jueces o los magistrados revisen las pruebas, las valoren, vean que hay pruebas, que hay partes, que hay tal, ya dictaron sentencia los likes y los no likes de Facebook. Y ya todo el mundo da por hecho que la noticia que se dio, es decir, lo apariencial, porque pues nadie tiene elementos de juicio verdadero, evidentemente, y ya lo damos por un hecho. El caso que acabamos de ver del futbolista
al que se le acusa. Y pues me llamó la atención que venía yo escuchando en el radio, en el coche, la opinión de un señor Fernández que opina de los deportes. Y entonces, bueno, le llamaron para preguntarle qué opinaba sobre la posible situación delincuencial del futbolista mexicano. Y él empezó a hablar como si, digo, daba la impresión, o este señor ya revisó todas las pruebas, ya leyó todos los documentos probatorios, ya los valoró, los cotejó con la ley. Pues no sé qué hace opinando, si debería de ser un juez, porque hablaba con una contundencia absoluta, dando por hecho que este señor era un delincuente. Entonces, claro, estamos seguros que no leyó, ni valoró, ni se informó de nada. Lo único que hizo fue dar una opinión bajo la apariencia de concepto, de abstracción, de información clara, precisa. Eso, señores, no hay que confundir. La opinión es el nivel más elemental del conocimiento humano. ¿Cuál es la forma más elevada? Pues la abstracción conceptual. ¿No? Pero entre la opinión y la abstracción conceptual hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Pues porque de la opinión al concepto hay toda una gradación, ¿verdad?, de conocimiento en el que vamos abstrayendo, en el que vamos deliberando, en el que vamos estudiando, que exige cada vez más uso de la razón. Pero, ¿qué información podrá haber tenido este opinador para que el mismo día que sale una noticia sobre el futbolista que yo no sé si hizo o no hizo, ni he visto las pruebas, ni me compete, ni las voy a ver, pero qué información pudo tener para dar una opinión bajo la apariencia casi de sentencia condenatoria? ¿No? Y esto habría que hablarlo más bien también los periodistas. Lo correcto es dejar en claro que es una opinión y que las opiniones son tan relativas como que carecen de información necesaria para ser emitidas, ¿no? Entonces se dice, en mi opinión, y sin tener pruebas de nada, puede ser esto o lo otro, pero no dar por hecho y decir, bueno, claro, pues es lógico, esta gente se mueve en ciertos niveles. Oye, pero tú ya estás dando por hecho algo que no ha sido demostrado. Bien, esta opinión, sin embargo, aun cuando sea falsa o superficial o sensible, meramente sensible, pues resulta que afecta a las personas. ¿A quién de ustedes no le afecta lo que digan los demás de usted? Si alguien es estoicamente libre, ¿no?, es decir, autárquico, como hemos dicho en las clases pasadas, seguramente podrá prescindir de la opinión o pasar por alto de la opinión. Pero a todos nos hace mella la opinión de los demás. Por eso nos distrae. La opinión es un factor, es un elemento distractor que afecta gravemente a la atención y a la atención concretamente de la realidad objetiva. No nos deja salir, digamos, del sujeto cognoscente al objeto conocido. No nos deja salir de nosotros y nuestras preocupaciones por el qué dirán para atender libremente, de modo despejado, mentalmente despejado, a la realidad que tenemos que atender. Bien, la ideología política, habíamos dicho, pues es una gramática, es una forma de interpretar, ¿no? Habíamos dicho, y eso es lo que propone la escuela estoica, nosotros nos enfrentamos normalmente a cosas que no están en nuestras manos y otras que sí lo están. Incluso, tratándose de un mismo problema, en ese problema hay cosas que no dependen de mí, dependen
de alguna causa ajena a mí. Cicerón, pero fundamentalmente iba yo a decir Séneca, le llama a esa causa que no depende de mí fortuna. Fortuna puede ser, es lo que puede ser o no ser. Fortuna es la causa indeterminada de la contingencia, de lo posible, ¿no? ¿Alguien de aquí está seguro que hoy, se va a ir muy macabro, pero pues así es la cuestión, que hoy va a concluir el día vivo? ¿No? ¿Por qué no? Pues yo voy a estar aquí y tal. No, si no le estoy diciendo que va a ir usted a la guerrilla, nomás que alguien esté seguro que no le puede dar un infarto hoy, ahorita, al ratito, ahí en su oficina, y ahí queda, porque eso ha sucedido, hasta en la corte, me acuerdo. ¿No? Entonces, la fortuna es lo que puede ser o no ser. Entonces la fortuna nos distrae. La contingencia, lo imprevisible nos mantiene distraídos y no atendemos al asunto que tenemos que atender. No estamos atentos porque la fortuna es, ahora se los voy a enseñar, se representa normalmente como una rueda. Unos suben y otros bajan. Se las voy a presentar aquí, miren. Me adelanto un poquito. Ahí está. ¿Se fijan? ¿La ven? Esta es una pintura medieval en el que aparece la rueda, la fortuna, es decir, lo que puede ser o no ser, encarnada en una matrona coronada, como si fuese reina, que da giro a una rueda en la que unos suben al poder y otros bajan. Así es la fortuna, así es el poder y así es la vida. A veces vamos de subida y a veces de bajada. Y en la vida también, pero la fortuna, lo que no está en nuestras manos, no nos puede distraer de nuestra atención en el trabajo y en las cosas importantes, y para eso necesitamos vencer los miedos, estar por encima de los miedos. Si no, no haríamos nada, ¿no? Ya ustedes habrán oído aquella famosa anécdota del Quijote, ¿no? Donde le salen al encuentro en el camino unos perros y Sancho, asustado y amedrentado, le dice: Señor, nos ladran. Y le contesta el Quijote: sí, Sancho, nos ladran, luego en tanto cabalgamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues si no hubiésemos salido, no correríamos el riesgo. Si nos están ladrando es porque estamos cabalgando, ¿no? Esto es bastante aplicable a las inquietudes que nos provoca que ladren los demás, ¿no? Sí, claro que lo van a criticar. No, es que yo no quiero que me critiquen, pues entonces se queda usted en su casa, ¿verdad? Encerrado y nadie va a ladrar. Si hay ladridos es porque cabalgamos, porque salimos de la casa y estamos trabajando, viviendo, actuando, accionando. Esa es la forma de asumir, digamos, el miedo que puede provocar la contingencia o fortuna. ¿Qué es lo que sí está en nuestras manos? Ya lo dije, la forma en que percibimos esas cosas. Por ejemplo, esto que acabo de decir del Quijote, pues es una forma de percepción muy distinta de la de Sancho, ¿no? Fíjense, Sancho, ¿qué percibió? Unos perros. Nos están ladrando, corremos el peligro, Señor, ¿qué hacemos? Se amedrentó, su percepción fue de miedo. Y el otro, quizá un poco en su delirium tremens, el Quijote, pues fíjense, la óptica, pues sí, lógico, porque vamos andando por la vida. Son dos visiones muy distintas. Entonces, cuando el estoicismo dice, hay cosas que dependen de la fortuna, del azar, vete tú a saber de qué, ¿no? Como la rueda de la fortuna,
¿Por qué unos suben y otros bajan? Pues no sé. Pero hay, lo que sí depende de ti es la forma en que lo ves, ¿no? Decíamos ayer, el color del cristal con que lo miras, ¿no? Cada quien pues ve las cosas como puede y como quiere. Esto de ver las cosas de manera distorsionada, pues no siempre es causa, digamos, de debilidad personal o de falta de virtud. Muchas veces sí, ¿eh? Que hay gente que es muy miedosa y todo lo ve bajo el cristal y la perspectiva del miedo. Pero normalmente, pues influye mucho, por ejemplo, la educación, ¿no? Hay personas a las que pues los educaron para que salieran desde pequeños a la calle y se valieran por sí mismos. Hay otros muy sobreprotegidos. Hay otros cuyos papás eran muy dominantes y otros pues alejados, incluso otros hasta mezquinos con sus hijos. Las circunstancias que han dado lugar al color del cristal con el que miramos las cosas son muy variadas. Pero nosotros podemos cambiar ese cristal, ¿eh? Es que si el cristal es verde y usted quiere que sea azul, se puede, ¿no? Precisamente en eso consiste la virtud ética, en cambiar aquello que tengo que cambiar o sustituir vicios por virtudes o defectos por cualidades. Eso es la ética, en eso consiste. Bien, y falseamiento de la información, que ya lo expliqué. Vamos pues, aquí puse yo una clave de la atención. Este es casi la regla áurea, la regla de oro de la atención en el trabajo y de la atención objetiva a la realidad, ¿no? Dice, cuando como, cuando duermo, duermo, y cuando hablo contigo, hablo contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención nos lleva a incluso disfrutar el momento presente y lo que estoy haciendo. El otro día le dije, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje hace algunos años a la India. Y la verdad es que fue un viaje muy impactante porque por todo lo que vi, todo lo que entendí y aprendí. Entonces alguien me decía, una persona, estaba yo trabajando con una persona, un conocido, un amigo, y me dijo que tenía un grave problema de gastritis. Me dijo, mira, ya he ido con todos los médicos, con todos los gastroenterólogos, he probado gotitas, homeopáticas, todo, y siempre soy mal de gastritis y de colitis y de... Entonces le dije, mira, dice la medicina ayurvédica, que es la medicina de la India, que si masticas 20 veces cada bocado, no te da, tu digestión se vuelve sana y saludable. 20 veces cada bocado. Pues el otro día que volví a encontrármelo a trabajar, me dijo, oye, déjame, te doy un abrazo, te debo la vida. A ti y a la Ayurveda y me dijo, ¿de verdad que me cambió la cuestión? ¿No? Pero, señores, para masticar 20 veces, pues hay que estar consciente y disfrutar. Si lo que le está comiendo no le gusta, es muy difícil disfrutarlo. No lo coma. Pero normalmente, si comemos con calma, verán que la salud cambia. Dicen la medicina ayurvédica que la salud de las personas está en el estómago. Ahí es donde está todo. Ahí se refleja en el estómago sus estados de estrés, de melancolía, sus angustias, sus alegrías. En el estómago, ¿no? Inmediatamente se refleja ahí. Y ahí está, cuando digo estómago, digo intestino, digo estómago, digo proceso digestivo, en la digestión. Y por tanto, pues en lo que come, pero también en la forma en que come, ¿no? Hagan el experimento, es bastante bueno, de comer
despacito, masticando 20 veces, 20 veces. Y entonces, claro, entre otras cosas, da uno mordidas más pequeñas, porque no necesita usted dar mordidas grandes para masticar 20 veces, y hasta baja de peso. Dicen, eso de la baja de peso, no sé, pero dicen. ¿Por qué? Pues cuando como, ¿no? Las comidas de trabajo a mí me parecen una cuestión absolutamente provocadora de desórdenes de salud personal, ¿no? ¿Cómo va a estar trabajando y con un papel? Además lo manchas con la comida y el señor hablando y yo aquí, ¿no? Bueno, yo, cada quien, ¿verdad? Sus estilos son estilos, pero a mí nunca me ha gustado eso de vamos a hacer una comida de trabajo. Pues no, pues entonces ni es comida ni es trabajo, porque ni voy a saber qué como, ni voy a saber lo que están hablando, porque me está distrayendo el mole o los taquitos o lo que sea que hayan servido, ¿no? Esto está clave, parece que es una cosa, pues, digamos, elemental. Pues sí, sí lo es, pero fíjense que estas cosas elementales son las que luego a veces nos olvidan y nos distraen. Cuando como, podríamos también decir cuando trabajo, cuando hablo por teléfono, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús, una monja del siglo XVI, que era así muy admirada por la sociedad española del siglo de oro, llegó a unos conventos y empezó a comer perdices. Entonces, ay, pues no, que muy sacrificada, ay, mira nomás lo que está comiendo, perdices. Entonces le quedaron viendo y ella volteó a verlas y vio que estaban así como escandalizadas, ¿verdad? Pues no, que muy santa, ¿no? Y les dijo una frase que se usa mucho, lo que expresa muy bien, más bien, el, lo que estamos diciendo. Les dijo la monja, cuando perdices, perdices, cuando penitencia, penitencia. ¿No? O sea, o estás en una cosa o estás en otra. Insisto, es muy elemental, pero fíjense que además esto se aplica incluso, como bien lo dice Séneca, en las cartas a Lucilio, dice que esta también es una clave para el bien hablar, ¿no? Si estoy hablando de una cosa, es muy difícil, a mí no crean ustedes que yo lo domino, no. Hablar de manera ordenada es complicado, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Hay que continuar hablando y hay que concluir hablando. Baltasar Gracián, que es también un autor del siglo XVII, da una regla importante para la buena comunicación verbal. Fíjense, es muy buena, y aplíquenla, ¿verdad? Cuando usted tenga que hablar, diga de qué va a hablar. Mientras vaya exponiendo el tema, diga de qué está hablando y al terminar, diga de qué habló, ¿no? Porque muchas veces empezamos una conferencia, una clase, una exposición y no decimos bien de qué vamos a hablar. O medio lo decimos o no queda claro. Luego a veces lo decimos, pero al rato empezamos a contar anécdotas y tal, y a la gente ya se le olvidó que estamos hablando de ética judicial y que si hablamos de atención y de orden mental es atendiendo a la ética judicial. Entonces, mientras esté hablando, tiene que estarle recordando al público de qué está hablando. Y al final, cuando se acabe la clase, diga, entonces hoy, o la clase, la exposición, lo que le pidan que hable, todos necesitamos siempre en algún momento hablar en público. Y hay que aprender, nada de que yo no, todo el mundo tiene que aprender. Bueno, pues al final decir de qué se habló por si alguien acaso se distrajo a lo largo, porque una hora es mucho para mantener un hilo conductor de una exposición. Bueno, esto que dice Baltasar Gracián y que se vincula a lo que estoy diciendo, se aplica entonces al lenguaje. Cuando está hablando de una cosa, está hablando de esa cosa. Recuérdelo usted y recuérdeselo a los que lo escuchan.
Piénsenlo y verán que es algo que parece obvio, pero no lo es tanto. Cuando como, como, cuando duermo, duermo y cuando hablo contigo. Es decir, lo contrario al phone, ¿cómo le llamamos? ¿Eh? Pubbing, el phone pubbing. Lo contrario a las personas que cuando están en clase están chateando, no estoy hablando de nadie, ¿eh? Cuando están chateando, ¿verdad? También están contestando un mail, cuando están contestando un mail, están redactando una sentencia, cuando están redactando una sentencia, pues entonces eh, esa es la causa, como hemos dicho, de continuo estrés. Si se fijan, estas son unos grabados del siglo XVI. ¿Por qué del siglo XVI o qué importancia tiene? Son del XVII, perdón. Déjame ver. Sí, no, es del siglo XVI, del Renacimiento. ¿Por qué los puse y por qué pongo esos grabados? No son para ponerles monitos, para que no se me aburra. Ni tampoco los puse para ilustrar nada, o sea, no son ilustrativos. Ahí les voy a poner unas imagencitas. No, yo normalmente no pongo, casi nunca pongo imagencitas de adorno, normalmente las pongo para significar algo. Miren, puse esto por lo siguiente. El filósofo Séneca, que es del siglo I de la era cristiana, es pues diríamos, el filósofo más importante y que ha influido más, sin lugar a duda, en la ética en el mundo occidental. Nadie ha influido tanto como él. Influyó en filósofos como Husserl, como Schopenhauer, como Hegel, como Heidegger, ¿no? En muchos. Séneca es el filósofo más importante de la ética y del comportamiento ético. Bueno, pero resulta que las obras de Séneca tiene muchas obras, ¿no? Aquí puse, ahorita volvemos a la melancolía. Déjenme les enseño las obras, a ver si sí, aquí están. Séneca tiene muchas obras, ¿no? De la brevedad de la vida, cartas a Lucilio, eh, eh, obras casi aforísticas, de la tranquilidad del alma, ¿no? Él es estoico. Se llamaba la escuela estoica porque los filósofos, hay dos etapas del estoicismo, pero los primeros estoicos se reunían en la puerta de la ciudad griega y en griego puerta se dice stoa, de tal manera que estoicistas o estoicos eran aquellos que hablaban de estos temas, de la atención, de la comunicación, de la mejor forma de vivir junto a la puerta de la ciudad, es decir, en la estoa, y por eso les llamó estoicos. Hubo primero una escuela estoica y luego hubo un renacer del estoicismo en el siglo I de la era cristiana, de nuestra era. Y el que más destaca en esta segunda etapa es este filósofo de origen español. Incluso es de Córdoba, al sur de España, es andaluz. Andaluz romano, porque pues, era romano. Él se trasladó a Roma y vivía en Roma. Él fue preceptor, es decir, consejero, ayudante, coach, le hacía coaching, de algún modo a Calígula, pero fundamentalmente a Nerón. Pues eso le tocó, ¿no? Imagínense ustedes. Él muere, él se suicida porque se lo ordena Nerón. Séneca, ustedes se acuerdan que Nerón era un perverso, ¿no? Un hombre absolutamente eh, pues, perverso y más, ¿no? Casi loco. Dije casi,
No hay que decir, ay, güey, es que todos los malos son locos. No, 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 no. Hay gente que es mala y no está loca. Mala, de mal hígado, ¿no? Bueno, pues este tenía demasiado mal los hígados, Nerón, y su mamá peor. Su mamá era Agripina. Entonces la mamá intentó gobernar Roma y manipular a su hijo hasta que su hijo un buen día pues se despertó de mal humor y decidió pues acabar con su mamá. Primero la expulsó, luego la cercó, digamos, políticamente y finalmente terminó mandándola a matar, ¿verdad? Y Agripina, sin embargo, pues duró mucho tiempo, digamos, intentando recuperar el poder de Roma, pues, el Imperio Romano, ¿no? Que abarcaba, ¿no? Pues, las legiones de 400,000 soldados gobernando a millones y millones de europeos en todo el mundo, ¿no? De europeos y no europeos. Entonces, claro, Agripina quería recuperar el poder de su hijo y se daba cuenta que su hijo era muy manipulable porque su hijo se la pasaba, pues sí tenía ciertas manifestaciones de locura y una gran debilidad de carácter, ¿no? Entonces, pero no pudo. Claro, Séneca, perdón, tuvo que tomar partido entre Agripina y Nerón, ¿no? Y pues se puso del lado de Nerón, pero porque él vio que lo necesario para Séneca se daba perfecta cuenta de la situación y dijo, bueno, no es dónde me conviene, sino dónde conviene que yo esté y que sirva de contrapeso a la locura de pues directamente con él, porque él es el que se va a quedar, ¿no? Y le atinó, y él fue el preceptor, y él ya casi diría que manipulaba un poquito a Nerón para que fuese bueno, ¿no? Hay gente que creen que el fin justifica los medios, entonces dicen, como quiero que seas bueno, te voy a manipular. Bueno, eso no está tan claro, pero eso hacía Séneca. Entonces le contaba historias de bondad a Nerón, para que, te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro, ¿no? Es de, ¿cómo dice el dicho? Es de chía, pero parece de chía, pero es de horchata, ¿no? Es decir, te estoy hablando de una bondad del buen príncipe, a ver si la pescas, mano, ¿no? Eso es lo que hacía Séneca. Pues hasta que un día Nerón en sus locuras, ¿se acuerdan que quemó Roma y bueno, abusó de sus hermanas y hizo un desastre? Pues a su preceptor, el bondadoso y filósofo de altos vuelos, insisto, de los más grandes filósofos en el mundo occidental, Séneca, le ordenó que se suicidara y como Séneca, por razones que no nos da tiempo de ver, tenía previsto en su filosofía la posibilidad del suicidio como culmen de la ataraxia, es decir, pues se suicidó y así murió. No nos da tiempo de ver esto del suicidio y tal, no es tan fácil explicarlo, pero bueno, las obras de Séneca se perdieron, unas estaban por ahí guardadas en un convento, ya, en la Edad Media, ¿no? Otras por ahí las tenía no sé quién y por otra ciudad. Hasta que en el siglo XVI un señor que se llama Justo Lipsio dijo, bueno, el pensamiento de Séneca es un pensamiento, es una cantera de reflexiones y de lecciones morales y éticas, pero pues está perdido, lo voy a recuperar. Y se fue por toda Europa, Lipsio, y recuperó todas las obras de Séneca, que tampoco crean que aquí en este libro, esta es una edición con hoja de papel Biblia, de papel cebolla, o sea, pero bueno, aquí están las obras completas de Séneca, no vayan ustedes a creer que no. Faltan dos cositas, pero tampoco es tanto. Claro, esta edición está muy chiquita, insisto, porque es hoja de papel Biblia, pero aquí están las. Pues este señor Lipsio en el siglo XVI, y aquí lo tienen ustedes, se fijan que dice, no lo alcanzan a ver, pero dice, Lucio Aneo Séneca, Philosophy Opera Coexistant Omnia, quiere decir todas las obras de filosofía de Séneca que se han encontrado. A Justo Lipsio, que es del señor que les estoy hablando,
emendata et scholis illustrata. Es decir, está en latín, quiere decir ilustrada y recopilada por Justo Lipsio. Esto en el siglo XVI. ¿De qué siglo les dije que era Séneca? Del I. Entonces, fíjense, toda la Edad Media sí se conoce a Séneca, pero no ordenadamente, no sistemáticamente. Pues en alguna ciudad pues, conocerían el de la tranquilidad, el de la brevedad de la vida, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme ver dónde me quedé. Volvamos pues, ya dije lo de Séneca, y vuelvo a la explicación de estos grabados. Justo con motivo del descubrimiento de las obras de Séneca, fíjense qué curioso, se descubrieron las obras de Séneca exactamente en la misma época en que Nicolás Maquiavelo estaba escribiendo El Príncipe. Ahí tenemos un choque ético fundamental, ¿no? Acuérdense ustedes que la mayor parte de Europa, o mejor dicho, toda Europa, pues más o menos estaba vinculada al cristianismo y al catolicismo, ¿no? Entonces, la obra de Maquiavelo, sin embargo, pues resultaba en muchas ocasiones poco ética porque decía Maquiavelo que si usted daba la palabra podía cambiarla y no pasaba nada. Si usted necesitaba contar mentiras, pues las podía contar. Una serie de cosas que, bueno, a la moral del siglo XVI, de las monarquías católicas, pues no les gustaba, pero sin embargo Maquiavelo tenía una cuestión positiva que era, recomendaba cosas muy útiles para el gobierno. Entonces, no, y especialmente España, ¿no? Los católicos, digamos, empezaron a buscar qué autor podría ser tan ágil como Maquiavelo, pero con un tinte ético. Y Lipsio acababa de recuperar las obras de Séneca y entonces Séneca se volvió, Séneca del siglo I, lo utilizaron para contraponerlo al maquiavelismo. Es decir, la tradición ética occidental parece que a partir del siglo XVI toma dos direcciones. La dirección que podríamos llamar pragmática o maquiavélica, que es lo importante, se puede resumir así, lo importante es obtener el poder. Los medios, pues, pueden ser los que sean. Y en Séneca, en cambio, llegar al poder es un efecto mediato, es decir, consecuencia de estar atento, de poner atención y resolver las cosas eficazmente, ¿no? Por eso, insisto, Maquiavelo es del siglo XVI, Séneca del primero, pero Séneca se utilizó por Lipsio para hacerle frente a Maquiavelo. Ya queda claro esto, ¿no? A tal grado que la otra corriente, es decir, la corriente que pretende contrarrestar el pragmatismo ciego de Maquiavelo se llama neoestoicismo o senequismo español, ¿no? Y todos ellos empiezan a escribir libros, pero en el siglo XVI se dan cuenta que educar en, digamos, valores morales, educar, transmitir la ética, no es fácil. Si se hace solamente a través de la exhortación o de la explicación, ¿verdad? Racional, y yo les digo, mira, esto es bueno, esto es malo, esto habría que ver, hay que tener en cuenta eso. Bueno, pues eso es aburrido, lento, no se aprende bien. Y entonces surgió un jurista, un gran jurista del Renacimiento, de la misma época que Maquiavelo y que Justo Lipsio, que se llama Andrés Alciato. Es el fundador de lo que se denomina humanismo jurídico occidental. O sea, no le estoy hablando ahí de un abogadillo, ¿no? El fundador del humanismo jurídico occidental. Bueno, él, aparte de ser un gran jurista, era un gran pedagogo e inventó una forma de educar a quienes tenían cargos públicos
¿no? En la ética pública a través de lo que se denomina emblemas. Los emblemas se forman de 3 partes. Aquí tienen ustedes un ejemplo de su lado izquierdo. Primera parte, el dibujo. Segunda parte, un mote. Y tercera parte, el epígrafe. El dibujo y el mote que está arriba, que dice, en este caso, más que un mote, pues es la expresión de la matrona, melancolicus, que quiere decir melancólico. Y abajo está una explicación, no es una explicación, es una reflexión muy breve, ¿no? Que es una explicación muy breve que viene a complementar. Entonces, ¿qué es la literatura emblemática? Pues es la conjunción de un dibujo, un mote y un epígrafe. Ustedes no lo pueden separar. O sea, ustedes no entienden el mote sin el epígrafe, ni entienden el epígrafe sin el mote y el mote sin el dibujo. Los 3 se complementan. Fíjense ustedes qué interesante. ¿Por qué hace esto Alciato? Pues porque dice, las cuestiones éticas tienen tanta implicación psicológica, moral, sentimental, afectiva, educativa, de todo. Es tan complejo, lo voy a decir como lo dice Séneca, es tan difícil ser una persona buena y más difícil transmitir el cómo ser una persona buena, que me tengo que valer no solo de la razón que capta palabras e ideas, sino también de la percepción estética y sensorial. Por tanto, estos dibujos tenían la finalidad de educar al gobernante o al funcionario público. Se llaman emblemas regiopolíticos. Y con ellos se expresan ideas, no crean ustedes que es al azar, ¿no? La idea de que esté la mano, por ejemplo, en la cara y recostada, pues es la idea típica de la melancolía. La palabra melancolía viene del griego, que significa melania colé, son 2 palabras, melania colé, cholé se escribe, melania cholé. Melania es humor, ¿no? Todos tenemos humores, la famosa teoría de los fundadores de la medicina, ¿no? Todos tenemos humores. Hay humor amarillo, humor terroso, humor iracundo, humor, ¿no? Hay muchos caracteres que en realidad se llaman temperamentos y que, bueno, eso es lo que en griego se le llama melania, ¿no? Al humor. Cualquiera de ustedes podría decirme a qué humor pertenece, ¿no? Pues hay gente flemática, ¿no? Que no sé, que siempre va por el elevador así como, ¿no? Quítense que ahí voy. Hay gente sentimental, afectiva, emotiva, racionalista, ¿no? Racionalista y sensible. Hay gente que tiene ataraxia, pero no de la mala, de la ataraxia, ¿no? Hay gente que tiende, y hay gente que tiende naturalmente por su humor y por su temperatura, de ahí viene la palabra temperamento. El temperamento proviene de la temperatura que había cuando usted nació. Por eso, el día que, si usted nació en invierno, no es lo mismo que haya nacido en verano, ¿eh? El temperamento tiene que ver con, de ahí viene la palabra de la temperatura. ¿Y de qué depende la temperatura? De la posición de los astros. Ay, este señor ya está diciendo brujerías. Bueno, pues no, eso es un estudio, se ha estudiado desde la Edad Media, ¿no? Y les puedo citar a todos los grandes estudiosos de estas cuestiones, que por supuesto que influyen el temperamento y la posición de los astros. Y no es lo mismo, insisto, nacer en un mes que en otro y en una circunstancia de temperatura que en otra. Bueno, la palabra colé, melania colé, significa negro en griego. De tal modo que la melancolía es un humor negro, pero no en el sentido de contar chistes, ¿no?
chistes, ¿cómo dicen? Crueles. No, eso no es el humor negro. Humor negro es la tendencia a la tristeza. Bueno, pero luego la palabra dejó de ser la expresión de un temperamento para convertirse en la expresión de un estado de ánimo producido por circunstancias muy variadas. ¿Por qué lo pongo aquí? Pues lo pongo porque precisamente la melancolía es el efecto más directo que produce el estado de permanente distracción, ¿no? Yo he dicho aquí que la atención plena consiste en estar atento a la realidad en el aquí y el ahora. Las personas que normalmente no están atentos a la realidad, ¿no? Y que si volvemos aquí, cuando comen no comen, cuando duermen no duermen, y cuando hablan con uno ven el celular, pues por decirlo de algún modo, o el multitasking que les había explicado, ¿se acuerdan? Aquel señor que todo el día hace y que muchas cosas o pretende hacer muchas cosas al mismo tiempo, y que yo había dicho que el multitasking es, digamos, el ambiente lo hace propicio. Muy rico té frío. Iced tea. Ah, está bien. Bueno, entonces decía, que ese hacer muchas cosas o estar permanentemente distraído es lo que produce un estrés que lleva a la melancolía, que es el cansancio, el desguanzamiento y sobre todo la tristeza, es decir, el desaliento. Pues es lógico, pues si no se mete a nada, pues en qué está emocionado o por qué habría de levantarse contento si es un manojo de dispersiones. Si su mente está en todos lados menos donde está usted. De tal manera que en el siglo XVI se habló de la melancolía y pasó a ser, repito, un estado de ánimo derivado de la asidia. ¿Se acuerdan de la asidia? A ver, les voy a recordar la asidia, déjenme ver, aquí está. La asidia lo puse en latín no para que no le entiendan, sino porque la asidia es un concepto medieval escrito en latín, dicho en latín, y que nosotros podemos medio traducir, pero bueno, más o menos, ¿no? La asidia, y ahí está otro dibujo del siglo XVI, magnífico dibujo, si ustedes se dan cuenta. No son dibujos a lápiz, son con tórculo calcográfico, se llaman grabados calcográficos, como los que hacía Durero, por ejemplo, o el mismo Rubens. Bueno, la asidia, nada más se los estoy recordando, es el estado en el que las personas tienen, ¿se acuerdan que lo habíamos explicado? Pusillanimitas torpore vagatio mentis instabilitas loci vel proposite verbositas e importunitas mentis. Lo voy a explicar rápidamente, ya lo expliqué, pero lo voy a recordar porque luego se les puede olvidar. La persona que está constantemente distraída en mil cosas y nunca atiende a la realidad, tiende a la pusillanimitas. En español se dice pusilanimidad. Pusilus quiere decir pequeño, animus, que el ánimo se empequeñece. ¿Qué es lo contrario a la pusilanimidad? Lo contrario a la pusilanimidad es la magnanimidad. ¿Quién es una persona magnánima? Pues una persona que no está triste, que se deja llevar, perdón, que es optimista, positivo, que siempre va a lo grande, ¿no? El pusilánime siempre busca lo menos, incluso en sus amistades y hasta en sus relaciones amorosas, ¿no? Alguien que pueda dominar. No, oye, pero está muy guapa. Pues sí, pero no es mandona. Yo quiero a alguien que yo mande. Oye, pues con ese criterio de pusilánime, pues así, ¿no? Y todo en la vida. Oye, ¿por qué no te cambias de casa? No, yo aquí estoy bien.
Oye, ¿por qué no estudias una maestría? No, no, yo aquí, ¿para qué? Además no hay tiempo y aquí salimos muy tarde, yo salgo ya muy cansado, ya está. No, ese es el pusilánime. Con pocos ánimos, el ánimo pequeño para emprender cosas grandes. Es decir, la asidia es el estado, insisto, de debilidad de la voluntad que produce la distracción. Segunda, torpor. El torpor es un estupor. El torpor es lo que nos suele suceder a todos en un verano a las 3 de la tarde con el calor. No. Torpor es una palabra latina que se utiliza para expresar el estupor caluroso, vaporoso, ¿no? Y ese es un estado de la mente, ¿no? El torpor, que es un estado en el que la mente es lenta, densa, poco ágil, ¿no? Y un día fui a la Casa de la Cultura Jurídica, ya los voy a ventanear, mejor no voy a decir la ciudad, a una Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, en una ciudad tropical junto al mar, ¿verdad? Y llegué yo a las 3 de la tarde, 3:30. Imagínense el calor que hace y el vapor. ¿No? Y me acordé de esta palabra, de torpor, porque la gente tenía un pesar, un cansancio. Se pierde la agilidad del pensamiento a las 3 de la tarde, sin buen aire acondicionado y acabando de comer. Y entonces la digestión es un distractor. Usted no puede hacer algo intelectual cuando toda su energía está puesta en el estómago, ¿no? De tal manera que si usted se da un atracón y luego dice, ya voy a poner a trabajar, está usted diciendo una locura, no se puede. Normalmente por eso en el trabajo lo ideal es comer poquito y luego seguir trabajando y en su casa comer bien. Por eso creo que el mejor horario es el que siguen los países anglosajones, ¿no? Es el más racional que hay, ¿no? Eh, un desayuno breve, un lunch a las 12 y a las 6 ya está usted en su casa, viendo las noticias, disfrutando con su familia, viviendo como ser humano la vida. No sé cuándo en México vayamos a dar ese paso a la civilización, porque esos horarios que tenemos en México no nos permiten trabajar con eficacia. ¿Qué eficacia? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la corte, se lo comentaba el otro día a Alejandra, nuestro horario era de 8:30 de la mañana a 9:30 de la noche con 2 horas de comida. Imagínense qué hacían 2 horas de comida, pues si comía, pues ya no trabajaba 2 horas comiendo, ¿no? Y entonces, esos horarios no facilitan, ¿verdad? La agilidad mental para poner atención en el trabajo. Nos distraen, el estómago es un distractor, la digestión es un distractor, y el tiempo, la ralentización del tiempo, que así se dice, pues también es un distractor para estar atentos al trabajo y para decidir y para tener en cuenta. ¿Por qué se distrae y no hace bien las cosas? Pues porque acaba de comer, porque está preocupado porque ya son las 8:30 de la noche y ya está cansado, porque, en fin, ¿no? El torpor nos hace el denso, lento el pensamiento. Evagatio mentis, ya lo dije, quiere decir cuando el alma, cuando el pensamiento divaga todo el día. ¿Y qué es un multitasking, como dicen hoy, sino una evagatio mentis? Es decir, un señor que quiere hacer todo al mismo tiempo entra en una disipación mental absoluta, ¿no? Yo creo, esto es una teoría mía, una opinión mía, ¿no? Bueno, opinión bien observadita, que muchas de las cosas que suceden en este país es porque la gente no está atenta, no sé si se han dado cuenta. Nadie está atento. Los policías de tránsito están viendo el celular, platicando. Al mesero le pide algo y casi siempre se le olvida lo que le pidió. Oiga, ¿y la sal? Ah, ah, ¿no? Siempre están con, quién sabe, pues, digo, cansados por los horarios, por lo que ustedes quieran, pero el asunto es que hay una distracción que no les permite poner atención. Pero eso sucede también en las oficinas, ¿no? Y un día, en un trabajo que tuve en un tribunal,
que no era federal, le encargué a una persona que hiciera un oficio 8 veces el mismo oficio. Le digo, le falta la coma. Y entonces iba y empezaba a platicar, se comía su torta, hacía una llamada, se peleaba con no sé quién, iba al baño y se encontraba no sé quién que le gustaba. Y luego ya regresaba y se le olvidaba la coma otra vez. 8 veces, ¿eh? Pero no crea usted, qué barbaridad, es muy grave, bueno, pero esas cosas ocurren habitualmente en este país. ¿No? La gente no pone atención. Y ustedes a veces se dan cuenta, y no sé si ustedes, a veces que uno se da cuenta, ¿no? La persona del hotel, de la administración, les dice un cuarto doble. Y dicen, no la pescó. Un cuarto con 2 camas, le dije. No, pero la gente es que no oye, está, quién sabe dónde está. ¿No? Como decían los medievales de Carlomagno, ¿no? Que ven que Carlomagno lo mataron y luego, pues el ejército enemigo dijo, ya matamos a Carlomagno. No era Carlomagno, no, era qué barbaridad, no, era el Cid Campeador, por favor, Carlomagno. El Cid Campeador, en la Edad Media también, en Burgos. Y entonces, si el ejército se daba cuenta que ya habían matado al jefe, pues se enardecían y decían, pues si ya matamos al jefe, vamos a acabar con todos. Entonces, para inhibir al ejército, lo que hicieron es que subieron el cadáver, lo detuvieron con una vara así, y iba caminando el caballo y él agarrado así haciendo el caballo, pero estaba muerto. Y entonces cuenta la leyenda con el español antiguo, andaba caminando ed era morto. Y así parece que a veces va la gente por la vida. Andaba caminando ed era morto. No, sí está caminando, sí, pero era muerto, no articula, no está aquí, parece que está aquí, no está aquí, la evagatio mentis, la dispersión mental. Todo esto se cura y se arregla, y ahorita les voy a decir cómo, o sea, desde el punto de vista ético. Yo no soy psicólogo, ni coaching, ni me dedico a esas cosas, ni me vayan a pedir una cita en mi consultorio. No tengo consultorio, soy abogado, soy historiador y teórico de la política. O sea, que lo que estoy diciendo es todo siempre desde el punto de vista de la filosofía ética. Instabilitas loci vel propositi. A mí me gusta mucho. Me parece que es muy expresivo. Los medievales eran muy expresivos con el latín. Instabilitas quiere decir inestabilidad permanente. Loci, lugar, vel y propositi. No sabe dónde está ni para qué. ¿No? ¿En serio? ¿Por qué está aquí y no allá? ¿Por qué llegó acá? No me refiero cuando se distrae y se levanta y va usted a la cocina y se le olvida a qué iba. Que eso con los años es lo normal y lo cotidiano, ¿no? Sino me refiero a la falta de conciencia del lugar y del propósito para el que está usted en ese lugar. ¿Qué quiere decir en este caso conciencia? Porque la atención debe ser consciente, dice la filosofía estoica. Conciencia en este caso quiere decir darse cuenta, ¿no? Cuando usted dice, no, sí estoy poniendo atención, sí, pero no se da cuenta. Sí, claro que pone atención y por eso no se cae de las escaleras. Algo de atención irá poniendo, ¿no? Pero una atención consciente es la del Señor que siente el cuerpo, que está atento a las escaleras, que va, ¿verdad?, bajando y que nadie los apure, ¿eh? Pues voy bajando. Es que te estás, pues sí, pero voy bajando. ¿Qué quiere usted? ¿Que vuele? ¿No? Instabilitas loci vel propositi, no saber bien
por qué se está en un lugar, ni cuál es el propósito. Una especie de, insisto, de ausencia, de presencia ausente. No se sabe bien para qué trabaja usted aquí, o usted ni siquiera lo sabe, o a veces se le olvida, o se distrae y no está consciente de que está usted en el trabajo, ¿no? Todas estas ya las había explicado, las estoy repitiendo. Verbositas quiere decir hablar redundantemente de sus propias cosas y no atender a la realidad objetiva. Importunitas mentis, la mente inoportuna. Esto es muy interesante. La oportunidad viene la palabra, a mí me gustan las raíces, no porque agoten el significado, sino porque ayudan a entenderlo mejor. ¿Qué dije? La oportunidad, ¿no? Viene del latín ob, que quiere decir hacia, portus, puerto. ¿Y esto por qué? Porque la vida es inestable como el mar. Y el arte de vivir bien la vida, según los estoicos, se parece al arte de navegar y de mantener el barco op portus, hacia el puerto, ¿no? Siempre hacia el puerto. No le puede poner piloto automático al barco. ¿Por qué? Porque los vientos están cambiando, las fuerzas, las aguas, los mares, los corrientes internas, los fríos y ¿no? El clima, se pica el mar, y eso sucede no por etapas de 10 horas, sino de un momento a otro. De repente llueve y de repente, ¿no? Se pica el mar y así sucede. Entonces, normalmente se representaba la vida en el mundo estoico como el mar, que se mueve y es contingente e impredecible. ¿Y en qué consiste la atención? Pues en mantener siempre la vista puesta en el puerto, no se distraiga. ¡Ay, las olas! Pues sí, pero no se distraiga. ¡Hay una ballena! Sí, pero usted es el piloto, usted no está, ve que la vean los marineros, usted al timón, al timón. Mantener hacia el barco, hacia el puerto, of portus, eso significa oportunidad. Uno es oportuno cuando habla lo que debe para conseguir lo que quiere. Uno es oportuno cuando lo que dice confluye a que todos lleguemos a buen puerto. La persona inoportuna es la que se va saliendo del puerto, de la dirección. Y todo el mundo está hablando de un tema y él sale con otro. El inoportuno. Y todos vamos en ¿cómo dicen ahora? En este mood y en el suyo. Distraído, en otro mood. Y además haciendo comentarios estúpidos. No, ese es el inoportuno. Todos oportus, todos hacia el puerto, menos el inoportuno. Pero lo peor de todo no es ser inoportuno en la acción, sino ser inoportuno en la cabeza. ¿Por qué dice ahí importunitas mentis? Porque es un señor que, como vive distraído, no va dirigiendo su vida a puerto. ¿Verdad? Fíjense, no sabe ni dónde está, no, su hablar le distrae, su mente está siempre distraída. Esta idea de asidia, ahí dice asedia porque también se dice asedia. Se dice de cualquier modo. Lo que pasa es que en latín se dice achidia, asidia, y se tradujo a veces al español como asedia, pero también a veces como asidia. Esta palabra la inventaron en el siglo, haber sido el siglo IV, V, es decir, en la alta Edad Media, para expresar este estado de distracción que genera tensión y melancolía. Porque si ustedes se dan cuenta, hay una clara relación entre la imagen de la asidia y la imagen de la melancolía. Tiene la mano donde mismo, la cara, la tristeza, voltea para abajo, está cansado, está un poco harto, está deprimido. ¿Y por qué está deprimido? Pues porque está permanentemente distraído y no está
en lo que está, ¿verdad? Cuando como, como, cuando duermo, duermo y cuando hablo contigo, hablo contigo. Les voy a poner un videito. ¿Me ayuda, por favor? Todos saben quién es Roberto Cantoral, ¿no? Sí, ¿saben quién es Roberto Cantoral? Cantante, bueno, es que ustedes están muy jóvenes. Es un cantante, que por cierto lo mataron en Guatemala hace como 2 años. Él, pues, es un cantante latinoamericano, me parece que es argentino. Cantaba algunas canciones de medio de protesta y así, pero era un poeta, realmente es, bueno, no es, sus composiciones son poéticas. Él cantaba mucho con Alberto Cortés, tampoco les tocó, ¿no? Pero es de los años 70, 80, su época de auge. Pero aparte de cantar, era poeta. Entonces les voy a poner un videito, espero que sea, ¿es este el que estaba? No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Nadia Chopin a los 90, por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones. Y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía, yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Michelangelo, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que en la pobreza está más cerca el amor, porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. No encuentras la felicidad y es tan fácil. Solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza, que está condicionada por la memoria, que complica todo con cosas viejas, con órdenes del pasado, con prejuicios que enferman, que encadenan, la cabeza que divide, es decir, empobrece, la cabeza que no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. Y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar porque lo que debe ser será, y llegará naturalmente.
No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. Y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo, y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda, Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios. Y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de afuera. Además, la felicidad no es un derecho sino un deber, porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perugia, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Ches Davidoff, las 1001 noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Ravel, Debussy, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar 2 cosas, y las 2 son buenas. Si te gana, te liberas del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde, más agradecido, por lo tanto fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente, como debe ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita. Ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los jóvenes te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medidas y te darán sin medidas. Ama hasta convertirte en lo amado, más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida. El bien se alimenta de sí mismo. El mal se destruye a sí mismo. Si los malos supieran qué buen negocio es ser buenos, serían buenos aunque sea por negocio. No estás deprimido, estás distraído. Si escucharas al otro, al que llevas dentro, sabrías todo. En todo encontrarías algo para ti, entonces te elevarías constantemente y ya no habría confusión sino matices, y en esa serenidad no buscarías nada, entonces encontrarías todo, y estando en el presente dirías y harías lo que hay que decir y hacer a cada momento, natural y graciosamente, sin esfuerzo, lo que haría que tu relación con los demás fuera plena, y al crecer en el amor serías más creativo, sin límites ni condiciones,
La ignorancia nos hace sentir encerrados y mortales, es decir, que nos encerramos y nos limitamos solos. El miedo nos distrae del amor, que es sabio y valiente porque sabe que no hay ni medidas. No estás deprimido, estás distraído de las maravillas que suceden alrededor tuyo, desde nacimientos a cosechas, desde revoluciones a conciertos, desde campeonatos de fútbol a viajes interplanetarios. No estás deprimido por algo que pasó, sino distraído del todo, que es ahora mismo. Hago una aclaración, me equivoqué. No es Roberto Cantoral, es Facundo No Cabral. estás deprimido, estás distraído. A él sí lo conocen, ¿no? Bueno, pues ahí le dejamos. ¿Te ha pasado que